Buenas tardes, mi nombre es Guillermina Eduarda Moiva, estudiante del diploma en Lingüística Española. Estoy realizando la grabación del video de la evaluación de la unidad número 2 de la gramática. ¿Qué es la gramática? La gramática es la rama de la lingüística que estudia la función y la forma de las palabras. Dentro de la gramática vemos la morfología que trata de la construcción de las palabras, de cómo se van formando y del origen de donde ellas provienen. La semántica, que es el estudio del significado de las palabras y de su rol dentro de las oraciones. La sintaxis es el orden, la organización interna de la oración de acuerdo a las leyes gramaticales y de la lógica del idioma. Y la fonética es la forma correcta de cómo hablamos, de cómo nos expresamos, de cómo articulamos las palabras. Dentro de la gramática han existido diversas corrientes. Dentro de estas tenemos las más relevantes, que es el prescriptivismo y el descriptivismo. En el prescriptivismo plantea que un idioma debe de seguir reglas consistentes en determinado momento. El descriptivismo acepta las variaciones y adaptaciones como parte natural y necesaria. Dentro de la gramática existen diversas categorías gramaticales. En este caso, es la clasificación de las palabras de acuerdo a su función. Dentro de estas categorías tenemos partes variables y partes invariables. Dentro de las partes variables tenemos el verbo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, los determinantes, los artículos, etc. Y en las invariables tenemos el adverbio, la interjección, la preposición y la conjunción. A nivel universal existen dos patrones lingüísticos que son los verbos y los sustantivos, ya que las estructuras lingüísticas en todos los idiomas difieren de una u otra manera. Dentro de la morfología ya les hablaba de qué es la construcción de las palabras, la manera en que juntamos sus raíces o fragmentos principales con significado léxico, con otros fragmentos que cambian o determinan el significado final de lo dicho. En esto, dentro de la unidad, estudiamos lo que son las reglas de las palabras compuestas, los tipos de las palabras compuestas y su clasificación, proceso de formación de tecnicismo, palabras parasintéticas, diferencia entre las palabras derivadas y las palabras parasintéticas, los dobletes y tripletes, la diferencia entre cultismo y latinismo, los préstamos léxicos del español y su incorporación al léxico español, acortamientos y abreviaciones, reglas de derivación, morfemas derivativos, palabras derivadas, diferencia entre sufijo y prefijo, dobletes, prefijos y raíces prefijas, tipos y clasificación de prefijos y sufijos. Tenemos la formación de lexemas, morfemas, las estructuras gramaticales de las palabras, morfemas y lexemas, los infijos, la diferencia entre infijo e interfijo. Y aquí ves un ejemplo de cómo se forman las palabras. Un ejemplo, vecindario. Vecin es el lexema, es decir, la raíz que va seguido del sufijo derivativo dario. Y hay un morfema flexivo de género que es la O. Independencia. En el caso de independencia tenemos un prefijo que es in, el lexema que es dependencia, que es un sufijo derivativo. De esta palabra, de ese lexema, se pueden formar
otras palabras. Dependiente daría, en el caso de vecina, vecino, que es el caso de vecindario. En la ortografía se hizo el estudio de cómo se deben de acentuar las palabras, la clasificación de las palabras partiendo de su acentuación, la acentuación de los diptongos y hiatos, la acentuación de los triptongos, acentuación de los monosílabos, los signos de puntuación, el punto y coma, los dos puntos, la coma. Las reglas sencillas para el uso de las letras B, D, C, Z, G, J y H. Las reglas básicas para la ortografía, las reglas de pronunciación, pronunciación adecuada de las Z, C y S, errores gramaticales en el lenguaje, el dequeísmo y el queísmo, los 5 por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. La técnica ciega de acentuación, que no es más de la clasificación de las palabras partiendo del acento que se lea sobre trújulas, esdrújulas, graves o llanas y agudas. Acentuación de las palabras sobre trújulas, llanas o graves, palabras agudas, reglas de acentuación, acento prosódico, la tilde diacrítica y el acento diacrítico. ¿Qué es la prosodia? Es decir, la fonética. La fonética o la prosodia es la correcta pronunciación y acentuación de la palabra, el orden de los sonidos que la componen, así como sus cambios dependiendo de su posición, es decir, la ortografía hablada. Si pronunciamos mal, si hacemos mal alguna pausa, no se da a entender lo que queremos transmitir como un mensaje. En este elemento intervienen lo que es la entonación, la velocidad y el ritmo, el timbre, el acento, la pausa. Si nosotros no pronunciamos bien, el mensaje no llega como debe ser. Voy a dar un ejemplo que le daba a mis estudiantes en la secundaria y que lo aprendí de ellos. Cuando ellos una vez me dicen, Marina Paredes Rojas, ¿qué cosa es eso? Entonces yo me quedé pensando qué era. Al final identifiqué que Nora Inés Paredes Rojas, si uno lo dice demasiado rápido, eso no tiene sentido. Diría, no orines en Paredes Rojas. Atención con eso, porque el mensaje que damos es lo que se va a entender de acuerdo a cómo pronunciamos, de acuerdo a cómo hablamos. En la sintaxis es la organización interna de la oración de acuerdo a las leyes gramaticales y en la lógica del idioma. En esto tiene que ver cuál es la diferencia entre el sujeto y el predicado, el sintagma nominal y el sintagma verbal. Para poderlo hacer, nosotros tenemos que hacer un análisis sintáctico y un análisis morfosintáctico. En el sintáctico se realiza a partir de las funciones sintácticas o relaciones de concordancia y de jerarquía que guardan las palabras cuando se agrupan entre sí en forma de sintagma y en oraciones compuestas de proposición. En el análisis morfosintáctico se señalan todas las partes que componen la oración, las funciones que cumplen cada una de ellas, los tipos de palabras y cómo se comportan dentro de la misma. Tengo aquí un ejemplo. Guillermina imparte la clase a los estudiantes. Tenemos primero el análisis de lo que es la morfología de cada una de ellas. Guillermina es el nombre, imparte es el verbo, la es un artículo, clase es un nombre, a es una preposición, los artículos, estudiantes.
Al hacer el análisis sintáctico, hacemos la pregunta, ¿quién imparte la clase? Guillermina, siendo que Guillermina es un nombre, esto viene a ser el sintagma nominal. ¿Qué es lo que hace Guillermina? Imparte el verbo. Es decir, que este es el sintagma verbal. Y si lo señalamos como sujeto y predicado, en la parte del sujeto, en este caso Guillermina, es quien realiza la acción, y el predicado es qué es lo que hace esa persona, y qué es lo que está haciendo esa persona. Entonces, como nos fijamos aquí, tenemos la clase, es un sintagma nominal. A los estudiantes viene a ser un sintagma preposicional. Por lo tanto, sujeto predicado, el complemento objeto directo es la clase. ¿Qué es lo que hace Guillermina? La clase. Y el complemento de objeto indirecto, ¿a quién da la clase? A los estudiantes. He ahí la diferencia que hay entre el análisis morfológico y el sintáctico. También vimos la oración simple y su clasificación, la oración compuesta y cómo se clasifica. El sintagma es una unidad de función específica que puede ser una palabra o un grupo de palabras dentro de la oración. Tenemos este sintagma. Sacha come en la cocina. ¿Quién come? Sacha. ¿Dónde come Sacha? En la cocina. Es un complemento circunstancial del lugar. Y aquí tenemos el análisis sintáctico y morfosintáctico de la oración, donde señalamos sujeto, predicado, sintagma, preposicional. El sintagma nominal, en él se encuentra el núcleo del sustantivo que va acompañado de especificador, de núcleo de complemento. Tenemos los ejemplos. Las mujeres. El especificador es un artículo, el núcleo, el nombre es mujeres. Mi pantalón rojo. Mi especificador, núcleo, pantalón. Complemento es el adjetivo calificativo. El sintagma verbal no tiene especificador, únicamente verbo y complemento. Tenemos el ejemplo aquí. Con y sin auxiliar. Con objeto directo, el complemento puede ser nombre, adverbio o preposición. Murió, en este caso es un verbo intransitivo. Ha comprado, es un verbo en pasado, con su respectivo participio pasado, y el complemento una casa, un artículo más un nombre. Es amable con ellos. En este caso el verbo es copulativo. Sabe nadar bien. Esta es una perifrase. En lo que se relaciona a la semántica es el estudio del significado de las palabras y de su rol dentro del conjunto de dinámicas y patrones que constituyen una lengua. En la semántica vemos los monemas, las palabras y las oraciones. En los monemas vemos las estructuras de las palabras en morfemas y lexemas y morfemas, diferencia entre fijos e interfijos, los sufijos, los tipos y clasificación de prefijos, sufijos, dobletes prefijos y raíces prefijas, diferencia entre sufijos y prefijos. En las palabras vimos las reglas de derivación, morfemas derivativos, palabras derivadas, diferencia entre cultismo y latinismo, procesos de formación de tecnicismo y la construcción de las oraciones, que esta ya se las había puesto en el ejemplo anterior. En este estudio también vimos lo que es la conjugación de los verbos transitivos e intransitivos, regulares e irregulares, y sus respectivas terminaciones y con sus formas conjugadas. El pretérito del indicativo, en presente, el pretérito del indicativo. Es decir, que hicimos un estudio general de todo lo que es la
lingüística del español, lo que es la gramática. Esto permite afianzar nuestros conocimientos y desarrollar más nuestras habilidades para poder desarrollar de mejor manera nuestro trabajo. Gracias.